por respecto a los puntuales, voy a pasar asistencia en este momento para que no sea solo en medio o al final. Voy a pasar asistencia en este momento. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Luis, Henry. Qué bueno verlo. Hola, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Ahorita estoy tomando asistencia. Para los que están. Buenas tardes. Hoy es 8 de mayo, ¿verdad? 8 del 5. Perfecto. Ya tomé asistencia. Muchas gracias. Bueno, entonces, una vez con esto, vamos a iniciar primero con la lectura de Bobbio, que ya vamos terminando, ¿verdad? Con Hegel. Hegel y Marx fueron dos grandes figuras del siglo XX, ¿verdad? Porque ellos eran los que realmente hicieron toda la revolución del socialismo y el capitalismo, y entonces se basaba toda esta revolución mundial que hubo en el siglo XX en relación al socialismo y al capitalismo por los estudios que hace Hegel y Marx. Entonces, por eso es importante, buenas tardes, Melina, que podamos leer a Hegel y que podamos leer a Marx. Y lo interesante de Hegel, que son dos filósofos del siglo XX, como les digo, es de dónde parte él. Y además que la base, pues Montesquieu nos la había dado mucho antes que aparecieran los escritos de Hegel. Sin embargo, en el siglo XX es donde se da este auge del análisis que se le da a la teoría que se expone con la división de poderes, con el control entre los mismos, etcétera. Pero vemos que Montesquieu lo había hecho antes. A ver, ¿quién quiere comentar de Hegel? A ver, jóvenes. Si no digo quién. Bueno, nunca había escuchado a Luis Henry yo aquí hablando de esto. A ver si quiere comentar algo de Hegel. ¿O solo se conectaron para que les pasara lista? No, licenciada, no, pero no, la verdad no lo he terminado. No lo he terminado. Disculpe. Bueno, de una vez lo apunto. Acuérdense que esto es participación de clase, ¿verdad? Que acuérdense que esto es participación de clase. Sí, licenciada. ¿Verdad? Eso lo dijimos y fueron las reglas desde el inicio de la misma. A ver, César, cuénteme, ¿qué dice César? Voy a empezar por César, que levantó antes la mano, y después Eric. A ver. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, César. Dice que yo lo que comprendí acá de la lectura, lo asimilo mucho a una tarea que hicimos en teoría del Estado, porque el libro no es igual, pero es parecido, en Engels, y lo que es el... Marx y Engels, ¿verdad? Sí. Entonces sí es donde surge la humanidad, de cómo es que surge la humanidad, cómo es que se da a conocer en esos estadios, donde se empieza el estadio inferior, el mayor y el medio. Entonces yo sacando mis conclusiones, porque tiene que ver mucho con la evolución de la humanidad, y para mi concepto es que realmente la humanidad empieza en la agricultura, pero quizá empezaron 2 o 4 personas quizá, viendo cómo, porque aquí un factor importante era la producción, era la economía. Exacto. Así es como lo que yo veo esto,
Entonces, ahí como que empiezan ya a formalizar un Estado, pero ver quién tiene más poder. Por ejemplo, si ponemos 4 agricultores, quizá había un agricultor fuerte, otro débil, uno productivo y uno improductivo. Entonces, uno quería ser más fuerte que otro y el otro aprovecharse de lo que el otro sembraba. Eso es lo que fui entendiendo en ese poder. Entonces, relacionando que es parecido a la otra lectura, es cómo es que a través de las formas de gobierno, cómo la humanidad ha ido evolucionando. Lo podemos ver porque, por ejemplo, realmente se puede distinguir ahí que empezaron en la economía, en la producción. Entonces, pero hoy viéndolo del sistema político, cómo las formas de gobierno han transcurrido, de ahí se ha tomado el ejemplo y veo yo que como que ha puesto la economía de escala en la violencia también. Buen punto, César, porque Hegel ya nos lleva a ver y dice cuál es la base del desarrollo humano, ¿verdad? Y que la base del desarrollo humano es a través de la economía. Entonces ahí es donde él habla de la base económica del Estado, ¿verdad? Ahí es donde empiezan a verse las estructuras económicas y si se dan cuenta hasta el día de hoy, la economía de un Estado es el que la hace mucho más fuerte o mucho más débil frente a los otros. Y además es la economía del Estado la que marca ciertos índices del desarrollo humano. Entonces, ven cómo esta parte ya empieza a vislumbrarse y Hegel obviamente habla de que se recuerda, tal vez no se recuerda, de la primera clase de derecho que tuvimos en este curso, donde yo les decía cómo era que había evolucionado y por qué era que había nacido el derecho, y habíamos hablado antes de las gens y cómo se fue desarrollando y que esto se fue transformando porque primero eran nómadas y después se volvieron sedentarios, entonces unos se dedicaron al pastoreo, otros a la agricultura, y esto es lo que Hegel resalta, ¿verdad? La historia de la humanidad. Muy buen punto, César, ¿verdad? Y por eso es que se relaciona con la plataforma que establece Engels y Marx para esta época revolucionaria del siglo XX. Muy buen punto. Gracias, César. Eric, ¿usted quiere decir algo más? O César, ¿usted quería decir algo más antes? Sí, licenciada, solo para concluir. Ajá. Entonces, haciendo comparaciones con los sistemas políticos de gobierno, yo veo, y así ha sucedido. Realmente se habla también de las constituciones, pero creo que todas las constituciones a través de los años siempre se han ido tomando, bueno, las han ido imponiendo con la idea de que se defienda al pueblo. Pero, licenciada, a mí me surge una duda realmente. Yo no sé, tengo una duda. ¿Usted cree que, tomemos de ejemplo Guatemala, cree usted que Guatemala es un estado centralizado o descentralizado? Porque yo pienso que como país descentralizado, como instituciones, o sea, sí somos un país descentralizado, pero como estado general, donde una identidad quizá tiene el poder, a mí me crea esa duda. Pues en principio está la descentralización del Estado, ¿verdad? Como parte de la estructura del gobierno. Acuérdense que tenemos incluso entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, etcétera, dentro del Estado de Guatemala. Pues en principio se debería descentralizar. El problema que tenemos nosotros es que la base económica está centralizada en la capital de Guatemala. Pero la idea del desarrollo es poder descentralizar en las regiones para que las propias regiones se puedan ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, la base es la descentralización, que todavía nos falta poder trabajar para que realmente se lleve a cabo la descentralización, es otra cosa, César. Pero nosotros tenemos una base de, no es que sea un Estado centralizado o descentralizado, es parte de las funciones y de cómo se va dando el desarrollo de las comunidades. Y esto va a ser mucho mejor si se descentraliza todo, y por eso hay gobernaciones departamentales, por eso es que se les da mucha importancia a las obras municipales para que ellas sean en base a las necesidades de cada municipio,
que puedan ir desarrollando los proyectos que se necesitan ahí para poder cumplir con los fines del Estado, que es el bien común al final, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de un Estado centralizado o descentralizado, sino que es parte de las funciones del Estado, es la descentralización que debe haber dentro del mismo. Bien, ¿estamos, César? Estamos, gracias. Gracias. Eric, entonces, por favor, le doy la palabra. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarla. Igualmente. Bueno, yo tengo algunos apuntes que hice de la lectura. Excelente. Y pues me gustó mucho lo que él habla, de donde él promueve el bien común y garantizar la justicia. Dice que Hegel en la política de su concepción, pues él concepción del Estado como una entidad que representa la voluntad del pueblo, garantizando así el bien común y garantizar la justicia. También tengo que Hegel fue muy conocido por su teoría de la dialéctica, en donde la dialéctica hegeliana, donde él propone a la historia humana que se desarrolla en tres fases, lo que yo entiendo, en la tesis, antitesis y en síntesis. Y la síntesis. Ajá. Igualmente él menciona bastante menciona las tres formas de gobierno que menciona también Montesquieu. Donde menciona la monarquía, la aristocracia y la democracia. Permítame. Y Eric toca un punto muy importante, ¿verdad? Que es que Hegel se basa en la historia de la humanidad. Sí, entonces él se va con esos estados de la historia, ¿verdad? ¿Perdón? Pero que también tengo un apunte aquí que me pareció muy importante, que él fue muy influyente en la teoría política moderna. Y eso siempre había sido un objeto de debate y discusión por otros teóricos políticos. O sea que él más bien apoyaba esas tres formas de gobierno, pero siempre creyendo en el bien común y garantizarle justicia a todos por igual. Así es, así es. O sea, siempre persigue este fin del Estado, que es el bien común, como también lo decía César, ¿verdad? O sea, que él va a buscar el fin del Estado, que es el bien común, y esto lo hace analizando las diversas etapas en las que ha transitado la historia universal, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Gracias, licenciada. Ahí estamos. Bueno, es otro punto muy importante y por eso es que él habla y vuelve dentro del análisis que hace histórico, analiza el despotismo, ¿verdad? Porque siempre fue un punto de la historia de la humanidad que nos tuvo así como, ¿qué pasó con todo esto? ¿Verdad? Y nos habla de que siempre hubo un ritmo ternario de la historia y que venía de oriente hacia occidente. Y si se dan cuenta ahorita como en la parte cíclica, que ya vamos regresando de occidente a oriente, si ustedes van viendo esa parte cíclica que se decía en la historia y que ahora vemos cómo también este desarrollo ternario que hablaba Hegel podría estarse dando en la actualidad. Entonces, si ustedes se van a la página 155 de su libro de la teoría de las formas de gobierno, hay un párrafo que me gustaría que analizáramos porque es muy interesante lo que escribe Hegel aquí. El tercer párrafo de la página 155, si alguien lo tiene ahí a la mano, que lo pudieran leer. Con mucho gusto, licenciado. Gracias, Eric.
El tercer par dice, una vez interpretado el imperio como un largo periodo de transición entre una forma estatal y otra, la historia universal regresa a ser estudiada de acuerdo a un ritmo ternario, ya que insistió muchas veces en la importancia histórica de la categoría del despotismo. Me detengo únicamente en la primera época, en la que corresponde al mundo oriental, que también para Hegel es la época del despotismo. Procediendo de Oriente a Occidente, los estados despóticos han sido tres: el despotismo teocrático de China y la aristocracia teórica de la India. Teocrática de la India. Ah, sí, perdón. Y la monarquía teocrática de Persia. Como se aprecia para Hegel, el carácter determinante del régimen despótico es la teocracia. El nexo entre el despotismo y la teocracia se volvió un lugar común entre los escritores iluministas. Recuérdese a Boulanger. Boulanger, sí. Uh-huh. En el párrafo de la filosofía del hecho dedicado al mundo oriental, Hegel escribió. Siga. Ok. Este primer mundo constituye la institución universal que deriva la totalidad natural patriarcal en sí indivisa, sustancial, en la que el gobierno del mundo es teocracia. El soberano también es un sumo sacerdote o Dios. La constitución del Estado y la legislación son a la vez religión, así como los preceptos religiosos y morales, o mejor, sus prácticas, son igualmente leyes del Estado y derecho. Y esto es bien importante porque es parte de la filosofía que se va creando para la revolución del siglo XX, ¿verdad? Entonces, solo termíneme de leer este parrafito siguiente hasta el primer punto, por favor. Dice, Hegel también llama al mundo oriental. Ok, con mucho gusto, licenciado. Hegel también llama al mundo oriental la época infantil de la historia. Con ello quiere decir que con la época del despotismo, el origen ingresa a la historia. El hombre ingresa en la historia. Los voy a mandar a primaria que aprendan a leer, jóvenes. El hombre ingresa en la historia. Ya estoy chocodrilo, perdónenme. Yo también, no tengo ni idea. A ver, cuéntenme. Perdón, el hombre ingresa en la historia. Antes del surgimiento de la primera forma de Estado todavía no hay historia, solamente prehistoria. Sin embargo, aún siendo ya un mundo histórico, el del despotismo oriental es un mundo que no tiene un verdadero desarrollo histórico. Bien, hasta ahí quedemos. Gracias. Como dice. Ok, perfecto. Bueno, entonces ven ustedes cómo analiza esto y del Estado teocrático. Yo no sé si Cristian quiere hablar algo de esto o, ¿verdad? Porque me levantó la mano. Sí, pero comente usted y si quiere después cuando termine. Entonces, porque esta parte teocrática, y por eso hablaba de despotismo teocrático, aristocracia teocrática, y también habla de la monarquía teocrática, porque acuérdense que la monarquía, y todavía en pleno siglo XXI, vimos cómo coronaron al rey Carlos III el sábado en el Reino Unido, ¿verdad? En Inglaterra. Y ellos dicen que ellos tienen ese poder porque es un poder divino. O sea, Dios los eligió a ellos para que fueran los reyes de Inglaterra. Y por lo tanto, ellos tendrán que seguir durante toda durante toda la historia de ellos. No sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Yo creo que ya el pueblo está viéndolo desde otra perspectiva, pero para ellos es ese poder que tienen es porque Dios se los ha dado. Entonces ven ustedes cómo esa figura del gobierno con la religión se ha mezclado todo el tiempo, ¿verdad? Y por eso es que Marx y Engels decían que la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Que es parte de la filosofía que ellos tenían y parte de esa filosofía y de esa ideología que nos llevó a tantas revoluciones en el siglo XX a nivel mundial o a nivel universal, si lo queremos decir así, donde pues se estipulaba porque
la creencia de que el poder venía de Dios, y esta situación es la que pues ustedes súbditos tendrán que seguir con nosotros, porque el poder es un poder divino que nos ha dado a nosotros, y por lo tanto nosotros tenemos esa potestad de gobernarlos, ¿verdad? Entonces por eso habla, y obviamente China ha sido si bien es cierto, ahora ya tiene un estado, ya tiene un presidente, etcétera, porque China tiene un presidente, tiene un emperador, pero el emperador tiene más, porque todavía China tiene un emperador, igual que Japón, que también tiene un emperador, pero es una figura más como que fuera el ministro de Relaciones Exteriores, pero es una figura más de embajador, etcétera, una figura más política, pero representativa del Estado, pero como una figura que se mantiene esa historia del poderío japonés o chino, ¿verdad? Pero tiene una figura ya no de gobierno, sino una figura más diplomática, esa es la palabra, no se me venía. Es una figura de más diplomacia la que ellos realizan dentro de estos estados, pero siempre concibiéndolo como que ellos han venido sucediendo en el trono porque hay un poder divino que les ha dado esa potestad. Entonces es interesante, ¿verdad? Entonces por eso habla de un despotismo teocrático en China, habla de una aristocracia teocrática en la India, que siempre ha sido todo de las creencias religiosas que han tenido India, y luego Persia, que bueno, el imperio persa, pues contiene varios estados de Oriente, ¿verdad? De Oriente Medio, y entonces que se tenía bajo el imperio persa, pero son todos con ese poder dado por Dios para poder gobernar, ¿verdad? Entonces es interesante porque por eso es que vienen estas teorías posteriores de Engels y Marx en cuanto a que la misma religión es el opio del pueblo, y que por lo tanto hay que, para poder llegar a un socialismo o a un comunismo, tenemos que erradicar todas esas creencias. Situaciones que lamentablemente hemos estado viendo y lo tenemos de cerca en cuanto a la persecución religiosa que hay en Nicaragua, por ejemplo, en pleno siglo XXI, y vemos esas situaciones que se van dando dentro de los diferentes estados, ¿verdad? Entonces, por eso es ver la historia para poder nosotros hacer un análisis y una comparación con lo que tenemos en la actualidad. Le doy la palabra a Cristian. Por favor, Cristian. Sí, pues me pareció muy interesante. Ya vamos terminando, ¿verdad? Sí, sí, ahorita sí, rapidito. Pues me pareció muy interesante que la observación de Hegel, ¿verdad? Con relación a qué es la evolución del estado del estado antiguo al estado moderno, ¿verdad? Me recordé también de la civilización sumeria, que empieza con, primero nombran a un rey, a un líder de todas las tribus que existían, pero la gente sigue desobedeciendo las normas, y entonces te ven en la necesidad de nombrar a un sacerdote, ¿verdad? A un dios que estaba arriba en el templo. Y entonces esto dice él, bueno, ya estudiamos todos estos siglos el ritmo ternario, ¿verdad? Y ahorita dice, no, él ya empieza a hablar de las características, entiendo yo, ¿verdad? Que empieza a hablar de las características de lo que es el Estado, de cómo se compone el Estado moderno. Entonces, ahorita que mencionó lo del rey Carlos, pues se sintió extraño ver esa ceremonia. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? O sea, en pleno siglo XXI que tengamos estas manifestaciones, ¿verdad? De poder. Sí. Realmente fue hasta, perdona que se lo diga, pero hasta chocante, ¿verdad? Ver esta parte que para uno diría, bueno, esto ya es historia, pero vemos que no, que sigue viva
en pleno siglo XXI, ¿verdad? Excelente, Cristian. Si se mira desde la perspectiva antropológica, el hombre, pues de plano tiene que ser, es un ser religioso, ¿verdad? Sí. Y si lo vemos desde el punto de vista sociológico, antropológico, de ética, de estética, todo eso, si usted escucha el discurso, es un discurso muy interesante porque le da los atributos al rey de lo que tiene que ser realmente, ¿verdad? Un líder para su pueblo. Pero, ¿escuchó usted el discurso, Cristian? Sí, me pareció súper. Excelente. ¿Se levantó usted a las 4 de la mañana a verlo? No, me encontré el pedacito de la coronación, nada más. Pero sí lo que le van diciendo los sacerdotes y el rol del sacerdote como líder político, social, ¿verdad? Y el rol el ámbito total, ¿verdad? No es como una exclusión como lo hemos hecho ahora, que es lo que nosotros sentimos como chocante, que excluimos la parte democrática, porque conocemos los derechos humanos, conocemos el desarrollo social, ¿verdad? Pero si le damos el sentido humano, es necesario esa parte teocrática que como que entrelaza todo los derechos humanos, el sentido de las leyes, el espíritu de las leyes, ¿verdad? Así es. Y buen punto el de Cristian, porque durante toda la historia de la humanidad, y como Hegel analiza la historia, porque dice que el gobierno es analizar la historia de la humanidad, durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido una creencia religiosa muy fuerte, y la tenemos y la mantenemos, ¿verdad? Porque yo soy muy creyente, ¿verdad? Yo sí profeso mi religión, y me imagino que así cada quien, ¿verdad? Entonces, de igual forma, Aristóteles, Platón, sí creían en un poder divino. O sea, todo el tiempo y todas las filosofías van a tener una base de creencia divina. Más que evolutiva, ¿verdad? Como podría ser a través de Juan Jacobo Rousseau y estas evoluciones que ha tenido la humanidad. Genéticamente, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que eso se ha mantenido, porque recuérdense incluso cuando en la Biblia aparece la parte donde Jesús o donde Dios saca al pueblo judío para llevarlo a Israel, o saca de Egipto para llevarlo a Israel, y que hay una parte donde el mismo pueblo judío, a pesar de que había sido rescatado por Dios, ellos se desesperan porque no tienen que comer en ese momento, y entonces empiezan a erigir y un monumento era un becerro, ¿qué era? ¿Verdad? Para idolatrarlo, para que los bendijera y les diera de comer. Entonces dice Dios, y se enfada, ¿verdad? Pero si yo les doy, entonces les manda el maná, etcétera. Y entonces, si nosotros vamos leyendo todo eso, vemos que el hombre siempre ha tenido ese espíritu. O sea, en el interior del hombre siempre se maneja esta parte de la creencia con la política, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos viendo los gobiernos que podrían ser monárquicos, teocráticos, o habla de, entonces, una monarquía teocrática, pero habla también de la... a ver, ayúdenme ustedes, que ahí va yo más adelante de la lectura. Habla de la monarquía teocrática, pero habla también del despotismo teocrático y habla de la aristocracia teocrática. O sea, él siempre lo relacionaba con la creencia de las personas, ¿verdad? Excelente, gracias. ¿Alguien que me pueda hablar sobre la monarquía constitucional que habla Hegel y Montesquieu, y que por lo tanto era un apartado que teníamos, ¿verdad? ¿Alguien que lo haya leído? A ver, ¿no?
al final vemos cómo los estados modernos, dice, se basan en una sociedad diferenciada porque representan la unificación de las diferencias. Entonces, analizan eso por parte de los fragmentos que utiliza en la división de la sociedad, porque sí habla de que la sociedad al final es diferenciada, que tiene sus diferencias y por lo tanto vienen los estatus y los estados que después Engels y Marx desglosan para poder ver la superestructura de la sociedad, y entonces va viendo esos estados que hay, que por eso hay diferencias entre la humanidad, aunque Montesquieu lo que hace es una división de poderes más que estados dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces eso es interesante también. A ver, Eric, cuénteme. Sí, en esa parte donde habla de la monarquía constitucional, está en la página 158, si no me equivoco, y habla sobre que la monarquía constitucional es la única racional, y es ¿dónde está? Dice, la monarquía constitucional no es absoluta, sino relativa, bajo dos condiciones, que es la forma más conveniente para los grandes estados, mientras la democracia es más adecuada para los pequeños. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Entonces es interesante cómo va viendo esta diferencia, ¿verdad?, entre los estratos sociales que podía haber, pero Hegel siempre utilizó la monarquía, o sea, para él el ideal era una monarquía, porque para Hegel el ideal era una monarquía, porque al final nos dice, ¿verdad?, el monarca es la persona en la que todos los asuntos y los poderes particulares del Estado encuentran su unidad definitiva, porque decía que, sí es cierto, hay diferencias, pero quien une al Estado es el monarca, y por eso es que para Hegel la monarquía, aunque diferenciada, pero era la que mantenía la unidad y la que mantenía al final el poder dentro de un Estado, ¿verdad? Alejandra, cuénteme, ¿qué quiere contar? O sea, él también hacía un poco, o sea, elegía más la monarquía porque también se basaba un poco en la religión, ¿no? O sea, y por eso él como que da a entender que tiene un poco más de control sobre la sociedad, la monarquía, porque no solo la política, sino pues se basan en Dios o en la creencia. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, gracias Alejandra, sí, o sea, ¿verdad? Era lo divino que siempre decía, pero él distinguía, y ahí era donde venía la división de los poderes y que se unía más con Montesquieu, cuando habla de un poder del príncipe, del gobierno y el legislativo. Lo que nunca previó Hegel fue un poder judicial, porque para él no había un poder judicial, ya que al final la administración de la justicia se daba a través del monarca, porque era el que al final iba a dilucidar estos arreglos entre los súbditos en un momento dado. Por eso él sí habla de un ejecutivo, que es el monarca, de un legislativo, pero no prevé nunca el poder judicial. Entonces, por eso es que esta teoría de Hegel, a pesar de que llega en siglo XX, pues es un poco tardía, porque esto ya lo había analizado Montesquieu antes, y entonces la teoría que más se adapta o que más se prefiere utilizar en la división de los poderes es de Montesquieu y no de Hegel, ¿verdad? Entonces ahí vemos esta situación. Muy bien, aquí terminamos, porque se nos va, ¿vieron? Se nos fue más tiempo del que siempre utilizamos, pero porque la lectura era más larga, ¿verdad? Era muy interesante. Entonces, me sube su resumen, por favor, hasta la medianoche de hoy, que ya escucharon ideas como para poder ir haciendo sus análisis.
Y yo ya de una vez les aperturamos con Helen las 3 partes que faltaban, ¿verdad? Hegel hoy ya está Marx abierto y también está el intermedio sobre la dictadura, que son los dos últimos temas que a más tardar tienen que quedar este miércoles ya subidos, por favor, en la plataforma, y los vamos a ver también el miércoles antes de la clase, porque al final no he visto todavía el calendario, jóvenes. No sé si todavía vamos a tener una clase después de este miércoles o no. ¿Hay alguno de ustedes que esté más actualizado? El lunes es su examen. El lunes 15 es mi examen. En serio, el final. Bueno, qué alegre. Entonces ahí tienen ustedes, les voy a subir ya desde hoy esta última presentación que tiene. Acuérdense que es acumulativo y entonces les entra todo, ¿verdad? Y pues bueno, démosla porque entonces vamos atrasados. Bueno, seguimos entonces con la presentación que tenemos. Voy a subir exámenes finales, sección C. Ay, gracias, Fausto. Gracias por mandarme esto para que yo lo tenga. Entonces tenemos Derecho Constitucional el 15 a las 7 de la noche. ¿Qué tienen ustedes? Derecho Civil, Teoría Procesal. Ay, Axel Barrios todavía da clase aquí. Él me dio clase a mí, fíjense ustedes, Axel Barrios. ¿Y cómo le fue? Pues me fue bien. Me dio... ¿qué me dio a mí? Historia del Derecho me dio Axel Barrios a mí en la universidad. Ronnie, ¿quiere decir algo? No sé por qué tengo aquí. Sí, licenciada, solo una preguntita. Fíjese que como ya había subido usted los apartados para poder cargar los demás resúmenes, ¿verdad? Lo que estaba mencionando. Ajá. Fíjese que del intermedio del despotismo, yo subí ese resumen un día antes de la fecha máxima de entrega, pero no sé por qué ya no aparece. El despotismo. Ajá. Porque ahorita el último que yo ya abrí fue el intermedio de la dictadura. Ah, sí, pero el del despotismo yo sí subí ese trabajo y sí tengo así como que hasta la fecha donde lo hice y todo, pero no me aparece marcado como que si lo hubiera agregado y si lo agregué. No le diste a enviar. Veámoslo, sí, porque ahorita las plataformas sí es más difícil de engañar ahora, ¿verdad? Porque sí, justo ponen el tiempo, cuando abre, cuando cierra. No. Entonces es muy difícil que poder decir, mire, es que sí, yo lo subí, pero no me aparece. Porque realmente... Y porque sí, me parece raro, porque inclusive aquí lo tengo, yo lo hice el 2 de mayo y no sé por qué me apareció de que era tu último día para entregarlo y cuando me fui a ver no aparecía, como que no lo cargó. Bueno, mándenlo, escríbale a Helen para que ella lo pueda ver, por favor. Gracias, licenciada. Y ahí está. Bueno. Ya ustedes están hablando otro idioma, pero ahí eso ustedes, a ver. Voy a subir mi presentación para que sigamos. Y bueno, pero sí terminamos el miércoles. Bueno, nos habíamos quedado, porque estábamos cabalmente viendo lo que es el poder, ¿verdad? La división de poderes, y nos habíamos quedado, ya vimos el poder legislativo. ¿El Poder Ejecutivo también o nos quedamos en el Poder Ejecutivo, jóvenes? Intermedio, licenciada, intermedio, Poder Ejecutivo, ya no nos dio tiempo de terminarlo. Pero sí habíamos iniciado el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces vimos que el Poder Ejecutivo, que es parte, ¿verdad?, de uno de los 3 poderes públicos, es el responsable de la conducción y de la gestión política del Estado, ¿verdad? Es decir, toma las decisiones, tiene las labores diplomáticas también, que era lo que hablábamos un poquito, y por eso el presidente de la República tiene a su ministro de Relaciones Exteriores, pero muchas veces él también va a ciertas invitaciones que le hacen otros estados
al gobierno para que él representa, porque al final él es la figura que ante la comunidad internacional representa al Estado, aunque vimos que el representante legal del Estado, ¿verdad?, esa parte, que es el Procurador General de la Nación, se recuerdan que lo habíamos visto, pero la figura que representa diplomáticamente al Estado es el presidente constitucional de la República, y que a pesar de que tiene un ministro de Relaciones Exteriores, que es el que ejerce las funciones diplomáticas, el presidente es el que muchas veces acude a ciertas invitaciones, de otros estados, y que al final a quien le giran esas invitaciones es el presidente constitucional de la República. No se la giran al presidente del organismo legislativo o del judicial, sino que es directamente al presidente constitucional de la República, porque es el que tiene la función de conducción del Estado, ¿verdad?, de aplicar las normas en el Estado. Es el que tiene el poder coercitivo del Estado, ¿verdad? Entonces, vemos esto, que tiene esta función, y así, tiene un control sobre los otros poderes públicos, y se disminuye el riesgo de las tiranías teniendo un poder ejecutivo, porque este poder ejecutivo, junto con el legislativo y el judicial, y al tener ese control entre ellos, pues lo que hace es, no es solo el poder ejecutivo el que tiene todo el control y que por lo tanto empieza a tener un poder absoluto que se vuelve tirano, ¿verdad? Sino, tenemos un poder legislativo, que es el que crea las normas y el que nos va a decir cómo debe funcionar, y este va a llamar a sus ministros de Estado para poder interpelarlos y ver si realmente están ejerciendo las funciones que le corresponden, ¿verdad? Y obviamente, también tenemos un poder judicial que si se presenta una solicitud de antejuicio ante cualquiera de los funcionarios públicos, pues él tendrá que tramitarla y hacer las investigaciones previas del antejuicio para ver si realmente se le quita esta potestad que tiene el funcionario público, ¿verdad? Que la ley dice a quienes tienen el derecho de antejuicio, ¿verdad? Entonces, para ver si es sometido a un proceso judicial que entonces podría llevarlo incluso a que se le remueva de su función pública. Quiero ver quién me levantó la mano. ¿Quién me levantó la mano, jóvenes? Porque cuando estoy viendo la presentación no veo. ¿Quién me levantó la mano? ¿Alguien? Entonces, tenemos esto que vamos viendo. A ver, hágame un favor, Mito. Su nota ya me dijo Helen que ya había aparecido y que ya estaba arreglado lo de su nota. Entonces, por favor, mírela porque eso ya está. Bueno, entonces estamos con esta parte del poder ejecutivo y seguimos con el mismo, y las funciones y atribuciones entonces del poder ejecutivo es, primero, una función política que consiste en conducir a la sociedad por el camino que permita satisfacer sus necesidades históricas, tomando las decisiones pertinentes para negociar del modo más conveniente las situaciones inéditas, tratados internacionales, situaciones irregulares, intercambios comerciales, etcétera. Ven que ustedes, que por ejemplo tienen una Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que es el que al final, cuando se presenta un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y primero pasa por la Comisión Interamericana, hay una fase de arreglo directo, entonces se trata de negociar y se negocia ante la Comisión Interamericana antes de que esta pase, por ejemplo, a la Corte Interamericana. Entonces, ¿a quién le dan las audiencias? ¿A quién citan? A el Estado de Guatemala a través del organismo ejecutivo,
y es a través de esa comisión presidencial donde se puede negociar y intervendrá para ya firmar algún acuerdo el Procurador General de la Nación, porque es el representante legal del Estado, ¿verdad? Y todo esto es del Poder Ejecutivo. Entonces tiene esa función política de representación del Estado. Y tiene una función administrativa porque maneja y gestiona el Estado para que cumpla del modo más eficiente sus labores contempladas en la Constitución. Entonces, para eso es que tiene ministerios, ¿verdad? Que ven ustedes que tiene Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente, en fin, tiene todos los ministerios que han sido creados para poder organizar mejor el Estado y para poder lograr ese fin, ¿verdad? A través de la administración pública de obtener el bien común, ¿verdad? Gestiona estos tratados internacionales de libre comercio, ¿verdad? Para poder estar dentro del mundo comercial, porque nosotros ya no podríamos quedarnos aislados, sino si nosotros producimos y que sobre todo nuestra producción es más que todo agrícola, toda esa producción se va dando a nivel mundial y hay ciertas pautas que nos dicen, bueno, cómo comercializarlo de mejor manera, ¿verdad? Entonces, todos esos tratados de libre comercio se negocian a través de ¿quién? Del Ejecutivo, ¿verdad? Y ya luego tendría que aplicar las normas si hay alguna transgresión y todo a través del organismo judicial, si es que se someten a las normas. Ahora, si se someten a un arbitraje, por ejemplo, puede ser a nivel internacional y va a ser a través de la Procuraduría General de la Nación que se va a litigar fuera del Estado, si es que se tiene que ir a este Centro Internacional de Resolución de Diferencias, que es el CIADI en Washington, que es donde se derivan todos los arbitrajes, ¿verdad? Donde Guatemala ha suscrito estos convenios y entonces se ha sometido a no la jurisdicción interna, sino a la jurisdicción de un arbitraje, por ejemplo, y va a ser un arbitraje internacional. Entonces, generalmente es el Estado de Guatemala a través de ¿quién? Del Ejecutivo que asume estas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos nosotros que estas son las funciones principales del Ejecutivo. Una función política de representación estatal y una función administrativa de todos esos ejes que tiene a través de los ministerios y de las secretarías, como hablaba Cecia la semana pasada, ¿verdad? Y tiene no solo las secretarías y los ministerios, perdón, sino que también tiene, y para eso están los gobernadores departamentales y como les decía yo, a través de las municipalidades también, para poder ver cuáles son los proyectos que más benefician al final a la población guatemalteca. Pero aparte de lo que Hegel decía, que para Hegel no había un poder judicial, nosotros sí, a través de Montesquieu, vemos que sí necesitamos tener un poder judicial porque es el que va a administrar la justicia, ¿verdad? Entonces, aquí, pues ya, que es el que nos da a nosotros sobre todo mucho trabajo, el Poder Judicial, a los abogados, ¿verdad? Entonces vemos que es uno de los tres poderes públicos de los que tradicionalmente se organiza el Estado, de acuerdo a la teoría de la separación de poderes, y es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Es decir, se ocupa de la resolución de los conflictos en la sociedad siguiendo lo que dicta la constitución política y el ordenamiento jurídico que corresponda, que ese ordenamiento jurídico, ¿quién nos lo dio? El organismo legislativo. Creó las leyes ordinarias, ¿verdad? Nos dio el Código Civil, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil para todos los asuntos civiles, nos dio un Código de Comercio para todo el asunto comercial, nos dio un Código Penal, Código Procesal Penal, y entonces ven ustedes cómo esa normativa nos la da el legislativo y quien la aplica a esos conflictos que surgen entre los particulares,
que sería el Código Civil, el organismo judicial, a través de los tribunales civiles. Si hubo algún tipo de conflicto entre particulares, pero son comerciantes, pues se aplicará también a través del Código de Comercio, los juicios que nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil, y entonces si es un asunto comercial, nos va a dirigir a un juicio sumario que está regulado en este Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, a través de estos juicios es que los particulares, en el ejercicio de su derecho privado, van a dirimir esos conflictos. Pero si ya hay, por ejemplo, la comisión de un delito, que ustedes ven en su derecho penal, ¿verdad? La comisión de un delito, aquí ya el Estado interviene y ya es más que todo una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque la comisión de un delito afecta no solo al agraviado o a la víctima, sino que afecta a toda la sociedad, porque si se comete un secuestro, por ejemplo, entonces afecta no solo a la víctima y a la persona que sufrió directamente la privación de su libertad, sino que afecta a toda la sociedad porque, bueno, si secuestraron a esa persona, me podrían secuestrar a mí. Entonces ya se crea una situación de la psiquis que afecta a toda la sociedad. Entonces por eso es que quien va a dirimir estas situaciones va a hacerse a través de el organismo judicial, ¿verdad? A través del Poder Judicial. Que aquí hay ven ustedes cómo se conecta con el Poder Ejecutivo, porque va a ser a través de el Poder Ejecutivo, cuando se gire una orden de aprehensión por parte del Poder Judicial, donde quien la cumple es el Ejecutivo, ¿a través de quién? De la Policía Nacional Civil, porque es el que ejecuta esas órdenes que emanan del Poder Judicial, porque el que tiene el poder coercitivo es el Ejecutivo. Entonces ven ahí cómo se interrelacionan ya estas funciones que tienen los poderes del Estado. El Poder Judicial se compone de juzgados y tribunales, entonces, como ya hemos visto, ¿verdad? Y hay una escala de entre los juzgados. Hay unos juzgados de menor escala, que son los juzgados de paz, ¿verdad? Luego hay, le siguen los juzgados de primera instancia, hay salas de apelaciones y está la Corte Suprema de Justicia, organizado en cámaras, ¿verdad? Cámara Penal, Cámara Civil, Cámara de Amparo y Antejuicios, que son los que van a resolver en última instancia recursos extraordinarios, ¿verdad? Porque solo pueden haber 2 instancias. Recuérdense que la Constitución Política solo admite 2 instancias. Paz, primera instancia o primera instancia, apelación, salas de apelaciones, etcétera, ¿no? Y extraordinariamente que la Corte Suprema puede conocer de recursos extraordinarios como la casación o las acciones de amparo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces toma las decisiones pertinentes que permitan hacer justicia en la sociedad, ya sea que sean conflictos entre particulares o conflictos que puedan tener una implicación a nivel de toda la sociedad, como son los penales, como son los laborales, ¿verdad? Porque se tienen que respetar todos los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y entonces se regula todo esa relación entre patrono y trabajador, pero que el Estado tutela, porque ejerce esa tutela judicial efectiva para que la justicia llegue realmente a quien lo necesite y quien es la parte más débil que pueda haber en una relación de esta naturaleza, como lo puede ser el patrono con el trabajador, o en un derecho de familia que tutela el derecho del menor dentro de una sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay un organigrama jerárquico de cortes, juzgados, instancias, para enfrentar el conflicto en los distintos niveles en que se produce. La función del Poder Judicial en la sociedad es muy antigua, ¿verdad? Aunque no siempre la desempeñaron jueces formados e imparciales.
sino reyes, y volvemos otra vez a esta parte, ¿verdad? Reyes, sabios, incluso los ancianos de la tribu, se recuerdan en las gens, ¿verdad? Que eran los ancianos los que ejercían la justicia, ¿verdad? Recuérdense que por eso era que había reyes sabios en la antigüedad, que era a quienes se acudía para poder solucionar los conflictos que se dan dentro de la sociedad. Y luego, pues dice, la presencia de un elemento que brinde un criterio común de justicia a la sociedad es indispensable para la vida en común. Así se evita que las personas tomen la justicia por propia mano, como era antes con la ley del talión, ¿verdad? De ojo por ojo, diente por diente, etcétera, y se tomaba justicia por la misma mano de la persona que sufría esa situación. Ahora no, vemos que eso está prohibido, sino que tiene que resolverse todo a través de los tribunales de justicia, que son los encargados de impartir justicia. Y entonces, lo que se trata es de resolver los conflictos de manera pacífica y no violenta, y por eso es que incluso dentro del organismo judicial ya hay, se aplica mucho los medios alternos de resolución de conflictos, que no necesariamente tenemos que llegar a la vía judicial, sino que podemos resolverlos por la vía extrajudicial, y por eso están todos estos centros de mediación del organismo judicial que están en toda la República para poder tratar de que los conflictos que se dan entre los particulares, sobre todo, se resuelvan en forma amigable sin necesidad de llevar todo un proceso judicial que es tan desgastante, que implica tanto tiempo, etcétera, y se pueda llevar a cabo a través de la mediación, por ejemplo, de la conciliación, a través de estos medios que ya se dan, y sobre todo que se suscribió uno de los acuerdos de paz, era esto, ¿verdad? Tratar de que los individuos resolvieran los conflictos a través de formas que incluyeran el diálogo. Entonces, por eso se crean estos centros de mediación en el organismo judicial, que antes eran centros de conciliación y mediación, y ahora solo se llaman un centro de mediación, porque lo que hay son mediadores para que las partes puedan resolver esos conflictos sin necesidad de seguir todo un proceso judicial. Se llega a un acuerdo y entonces ese acuerdo sea válido por si alguno no lo cumple, de poder ejecutarse, ¿verdad? Y hacer lo que se cumpla. ¿Dónde está en la Constitución Política de la República? Pues lo vemos que está regulado desde el artículo 203 al 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces veamos qué dice el artículo 203, jóvenes. A ver, ¿quién me quiere leer el artículo 203 de la Constitución, jóvenes? Yo, Ligda. Por favor, Cecia. Ok, 203, ¿verdad? Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muy bien. Entonces se dan cuenta que este artículo 203 es básico, ¿verdad? Porque aquí es donde nos dice que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, ¿verdad? Y que a quienes les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, o sea, cumplir lo que se
dictó en la sentencia es al organismo judicial. Y entonces nos dice, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia. Y entiéndase, Corte Suprema, juzgados, salas, etcétera, ¿verdad? Tribunales. Y por los demás tribunales que establezca la ley, porque se han creado otros tribunales, aparte de los que están creados aquí de primera instancia, juzgado de paz, primera instancia, salas de apelaciones, que nos da toda una organización, la Constitución política. También tiene esa facultad el organismo legislativo de crear a través de otras normas, que generalmente son solicitadas por la población o por la misma Corte Suprema de Justicia, que tiene iniciativa de ley, ¿verdad? Para que se crea estos tribunales, como por ejemplo los tribunales de arbitraje, ¿verdad? Que son tribunales específicos que solo se crean para conocer de ese juicio arbitral en ese momento y desaparecen. Y se volverá a crear otro tribunal arbitral cuando alguna de las partes cuando las partes se sometan a la jurisdicción arbitral. No de los tribunales ordinarios, sino específicos y especiales, como son los tribunales de arbitraje, por ejemplo. O los tribunales de femicidio, por ejemplo, que se crearon y que se juzgan todos los delitos de violencia contra la mujer o de asesinatos de mujeres específicamente, cuando ha habido mucha violencia, ¿verdad? Que ya se tipifica como femicidio y no como homicidio o como asesinato, sino realmente como femicidio porque tiene otra repercusión más fuerte, ¿verdad? Entonces, esto es creado pero porque el artículo 203 lo autoriza específicamente. Si el artículo 203 nos dijera que es absolutamente por la Corte Suprema de Justicia y no me dijera esa frasecita y por los demás tribunales que la ley establezca, no podrían haber estos otros tribunales para poder ejercer jurisdicción, ¿verdad? Porque es una jurisdicción muy especial. Muy bien, entonces ahí hablamos que entonces lo tenemos desde el artículo 203 al 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde nos habla de todo el organismo judicial y nos habla de los requisitos para poder ser magistrado y juez, de las funciones que tienen los magistrados y los jueces. Hay una ley de servicio civil específica del organismo judicial, hay una ley de servicio civil del organismo ejecutivo, ¿verdad? Que algunos de ustedes ya la conocen. Y el artículo 211 es el básico que me gustaría que lo leyera alguno de ustedes, por favor, el 211, que nos sea Cecia. Ya Cecia nos ayudó. Margarita, por favor, 211. Artículo 211. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Muy bien, Margarita. Entonces, aquí nos habla de la doble instancia. O sea, solo hay 2 instancias en todos los procesos judiciales. Por eso les decía yo, si conoció un juez de paz, en alzada voy a poder conocer un juez de primera instancia civil, por ejemplo. O si ese juzgado de paz se remite directamente a una sala, pero solo 2 instancias, por eso solo hay salas de apelaciones. Los recursos extraordinarios, como lo que es la casación, pero es un recurso extraordinario, no crea una tercera instancia, sino que es un recurso extraordinario que se da sobre todo en ciertas materias, en civil. Van a ver ustedes que es tan extraordinario en penal, podría darse casación en ciertos casos específicos que determina la ley que podría ser casación, pero no es que se crea
una tercera instancia. Es un recurso extraordinario que lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia para poder resolverlo. Casaciones solo resuelve la Corte Suprema de Justicia, pero porque se violentó tanto normas constitucionales que afectan el proceso que se puede utilizar ese recurso extraordinario. Sí, César. Dígame. Una pregunta, licenciada, entonces, ¿cómo es que funciona el juzgado de asuntos municipales? Pero es dentro del municipio, dentro de la autonomía municipal, porque acuérdense que tenemos un código municipal. Entonces, el código municipal es más que todo estos tribunales, estos juzgados de asuntos municipales, donde miran solo situaciones de la municipalidad, creados por el mismo código municipal, ¿verdad? Que creó estos juzgados que solo tienen jurisdicción en ese municipio, por ese juzgado municipal, pero que es, como lo habla aquí el artículo 203, ¿verdad? Se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Y el Código Municipal establece y está autorizado, porque si no sería inconstitucional, ¿verdad? Ya se hubiera llevado a que un juzgado de asuntos municipales es inconstitucional. No, porque fue creado por una ley que autoriza ese juzgado de asuntos municipales. Y ahí, si se da cuenta, solo hay una instancia dentro del juzgado de asuntos municipales, ¿verdad? Entonces, y es más que todo de forma, los asuntos administrativos que mira la municipalidad, y por eso es que al final el alcalde tiene esa última palabra en el momento en que usted pueda impugnar lo que decida el juzgado de asuntos municipales. Pero sí tiene una jurisdicción específica, ¿verdad?, que nos lo habla el artículo 212 de la propia Constitución Política, donde nos habla de una jurisdicción específica de los tribunales, ¿verdad? Y dice: los tribunales comunes conocerán de todas las controversias de derecho privado en las que el Estado, el municipio o cualquier otra entidad descentralizada o autónoma actúe como parte. Entonces, el artículo 212 de la Constitución Política es la que le autoriza a que haya juzgados de asuntos municipales, porque es dentro del municipio. Bien, entonces ahí es donde nosotros podemos ver esta situación. Sí, Eric, dígame. Solo para complementar la duda de César, del artículo 1 al artículo 10 del Código Municipal, ahí aparecen las generalidades y por qué está creado el Código Municipal. Y entonces, pero es parte de lo que le autorizó la Constitución Política, porque el Código Municipal no podría ser superior a la Constitución, ¿verdad? Entonces, la Constitución, si recuerdan la jerarquía constitucional, se lo autoriza a través del artículo 212 de la Constitución Política. O sea, hay tribunales comunes y que, porque esto del municipio es más que todo derecho privado. Porque si ya hubiera una falta o un delito, ya se tiene que aplicar el Código Penal, ¿verdad? Porque eso ya es otro tipo de jurisdicción que tiene que haber. Pero para estas controversias de derecho privado que pueda haber en el municipio, dice, o cualquier otra entidad descentralizada o autónoma que actúe como parte, puede haberlo. Y lo autoriza la Constitución Política. Y entonces ya lo regula el Código Municipal para poder tenerlo ya dentro del municipio como norma que se tiene que aplicar dentro del municipio. ¿Bien? Muy bien. Entonces continuamos. Gracias, Margarita, por la lectura. Entonces continuamos, ¿verdad? ¿Qué características tiene el Poder Judicial? Así como vimos las características del legislativo, vimos las características del Ejecutivo, también veamos cuáles son las características del Poder Judicial. Y dice: el Poder Judicial necesariamente debe regirse por los principios de imparcialidad, proporcionalidad y debido proceso. Imparcial porque acuérdense que los jueces tienen que ser imparciales, ¿verdad? No pueden ellos
decantarse por una de las partes, ¿no? El juez es un juez natural, imparcial, ¿verdad? Que yo no puedo inclinar la balanza hacia ninguna de las partes, sino que yo voy a tomar la decisión que más se ajuste a derecho, la decisión en donde se imparta justicia, ¿verdad? Para cualquiera de las partes. Siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un perdedor, ¿verdad, jóvenes? Cuando nos sometemos a la decisión de un juez, porque al final, es cierto, lo va a decidir un juez, pero o transreina de la noche no le voy a admitir porque no sé quién es. Y para que entre a la clase nuestra. Así que tienen que tener su nombre y apellido, y por favor pónganle nombre completo y apellido en su classroom, ¿verdad? No puede entrar alguien que no sé yo quién es, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó, Cristian? Perdón, se me apachó. Ah, bueno. Bueno, entonces, continuamos. Y además debe ser proporcional, ¿verdad? O sea, yo no puedo imponer una pena que sea abusiva con el caso que me está sometiendo a jurisdicción las partes. O sea, tiene que ser proporcional a lo que las partes quieran, soliciten, pidan y que la ley les permite a los jueces, ¿verdad? Y siguiendo el debido proceso. No pueden seguir un proceso penal, por ejemplo, sin que hubiera un abogado defensor, ¿verdad? Tiene que haber un abogado defensor para que defienda al sindicado de la comisión de un delito. Y si no lo puede pagar, pues para eso está la defensa pública y entonces se le asigna un defensor de oficio. De igual forma, en el derecho civil, cada parte tiene que tener su propio abogado que lo represente dentro de un proceso civil, ¿verdad? No puede haber una parte con abogado y el otro sin abogado, porque entonces sería una situación dispar y por lo tanto se tiene que seguir el debido proceso, ¿verdad? Y todas las fases de cada uno de los procesos establecidos en la ley debe seguirse por el juez y no puede saltarse de una parte a la otra y dictar sentencias si no se ha llevado a cabo todo el debido proceso. Se presenta la demanda, se contesta la demanda, si no se contesta, pues se tiene que declarar la rebeldía, se tiene que aperturar a prueba, tiene que haber una parte de prueba porque quien pretende algo debe probarlo, ¿verdad? A no ser que, como les decía yo, que hay inversión de la carga de la prueba únicamente en materia laboral, donde se le cree todo lo que dice el trabajador mientras el patrono no demuestre lo contrario. Mientras que en todo lo demás, si yo estoy en un asunto civil y yo pretendo, por ejemplo, que una persona me pague una deuda, tengo que demostrar que realmente existe una deuda y que realmente no me la ha pagado. Lo tengo que demostrar yo, ¿verdad? El que quiero que me pague el otro. Entonces, así es todos los procesos. Tiene que seguirse el debido proceso. Y así garantiza, por ejemplo, que un delito cometido reciba un justo castigo y debe atender a la ley por encima de todas las cosas, lo cual le permite incluso juzgar las acciones de los otros poderes públicos. Vimos esto a través del antejuicio, ¿verdad? Cuando estos contradigan lo dispuesto en la Constitución que rige al Estado, ¿verdad? Si quieren emitir una norma que va en contra de la Constitución política, pues para eso tenemos nosotros la inconstitucionalidad de las leyes y será la Corte de Constitucionalidad quien al final diga si esa norma es inconstitucional o no. Por otro lado, el Poder Judicial es el único de los poderes públicos que no es electo por voto directo de la población, se recuerdan, ¿verdad? Nosotros elegimos ejecutivo y legislativo, perdón, pero no el judicial. El judicial se elige por medio de las ternas, ¿verdad? Que se le presentan al Congreso de la República y al final es el Congreso de la República quien decide quiénes son los magistrados que ocuparán sus cargos por 6 años dentro del organismo judicial, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia o como magistrados de salas de apelaciones. Ya serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nombran a los jueces menores, o sea, jueces de primera instancia, jueces de paz,
eso lo nombra la Corte Suprema de Justicia directamente. Pero quienes nombran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es el organismo legislativo a través de las ternas que se le presentan, ¿verdad? Para eso hay una comisión que va a estudiar a todos los expedientes de las personas que quieran postularse para ser magistrados y también designan a los magistrados de las salas de las Cortes de Apelaciones, el organismo legislativo. No somos nosotros quienes vamos a ejercer el voto por el señor fulano de tal, el abogado fulano de tal, que quiere ser juez que quiere ser magistrado de la Corte Suprema o que quiere ser magistrado de una Corte de Apelaciones. No, es el organismo legislativo el que va a designarlos. Es el único poder del Estado. ¿Quiénes conforman el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial está constituido por un conjunto jerárquico de juzgados y tribunales. Eso ya lo vieron ustedes, pero la jerarquía. Allí se ejerce la justicia mediante la revisión de la evidencia, los argumentos y lo establecido por las propias leyes. A cargo de este trabajo se encuentran jueces formados académicamente en la materia y por eso también hay carrera judicial, ¿verdad? Para que puedan ir, si empiezo un juez de paz, pues puedo subir a juez de primera instancia. Ahí me quedo porque después, si yo quiero optar a una sala de apelaciones, tendré que presentar mi currículum, pero ya esa experiencia me vale para que pueda ser elegido por el organismo legislativo para ocupar un alto cargo, ¿verdad? Pero puedo empezar como comisario dentro de un juzgado, comisario, oficial, y después sustentar mi examen para poder ser juez de paz y juez de primera instancia. Las distintas instancias judiciales están conformadas por un cuerpo de jueces y abogados, ¿verdad? Defensores, acusadores. Cada uno se dedica a un aspecto específico de la ley, como puede ser lo penal, lo administrativo, lo civil, lo constitucional, etc. Y está altamente especializado en ello. Al mismo tiempo, este poder está organizado en una estructura piramidal y jerárquica, en cuyo tope está la Corte Suprema de Justicia, y luego descienden tantos juzgados como peldaños haya, yendo de lo más general hacia lo más particular. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones del organismo judicial? Pues eso nosotros, o del Poder Judicial, ya lo hemos establecido. El Poder Judicial es el encargado de sostener la justicia y por ende la paz. Su rol fundamental es garantizar el imperio de la ley. O sea que todos los casos juzgados se evalúen empleando los mismos criterios jurídicos, aunque tomando en consideración los atenuantes propios del caso. También sirve de ente regulador de los otros poderes públicos, ¿verdad? Impidiéndoles que tomen acciones por fuera de la Constitución. En caso de que así lo hicieran, está habilitado para declarar la nulidad de los mismos y exigir la apertura de investigaciones con miras a penalizar a los responsables. Todo lo requiere de una toma de decisión judicial, entra en las funciones del Poder Judicial. Debe resolver un conflicto vecinal, por ejemplo, determinar el castigo de un ladrón de teléfonos celulares, por ejemplo, investigar a un funcionario corrupto, hasta interpretar normas para decidir si una ley puede o no ponerse en ejecución y proponer la creación de normas útiles a la sociedad, que era lo que les decía yo, por ejemplo, con el principio de legalidad, de nulo un crimen, no lo pone sine lege. O sea, si no hay una ley que castigue un hecho delictivo en particular y que se ve que se está recurriendo y como no existe analogía en materia penal, o sea, necesitamos crear esa figura delictiva. Entonces propone esa ley para que el organismo legislativo crea esa figura delictiva y entonces pueda aplicar la ley. Bien. ¿Hay responsabilidad gubernamental? Sí. Entonces, si hay una autoridad, hay una responsabilidad de esa autoridad. Es el deber de los funcionarios públicos en rendir cuentas de sus acciones ante los ciudadanos, teniendo una ética en el cumplimiento a cabalidad de su función o empleo con riguroso apego a la Constitución, las leyes, reglamentos o disposiciones especiales válidas. Tiene como estricto objetivo ser el conductor moral de todos los poderes del Estado, es decir, la obligada observación y mantenimiento de la honestidad, integridad, decoro, pureza, honradez de todos los hechos, labores y actuaciones de todos los funcionarios y empleados públicos. Hay una ley que responsabiliza por las actuaciones de los funcionarios públicos. Los funcionarios y empleados públicos van a responder personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en la Constitución.
Entonces, el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala individualiza cuál puede ser la responsabilidad que puede tener cada funcionario público. Si está en el Estado y es un funcionario o empleado público, puede tener responsabilidad por los actos que cometa en contra de la ciudadanía. La responsabilidad puede ser individual, solidaria con los jefes, con otros funcionarios públicos, incluso con el Estado de Guatemala. Y la responsabilidad puede ser administrativa, ¿verdad? Los que ejercen en la administración pública, política, ¿verdad? Civil, penal, moral, ¿verdad? Aunque vamos a ver que alguna consecuencia moral, pues obviamente solo esa responsabilidad moral que yo tenga, pero que al final pesa sobre las elecciones que pudieran haber después, ¿verdad? La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Imagínense, la responsabilidad igual civil y penal es 20 años. O sea, yo terminé, estoy dentro de la función, pero termino mi cargo público y tengo una responsabilidad de todo lo que hice durante ese año, por ejemplo, que yo fui de funcionario público, 20 años posteriores, todavía me pueden procesar por algo indebido que yo cometí en el ejercicio de mi cargo público. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles, porque eso ya es distinto, ¿verdad? Reclamación de daños y perjuicios, o que se me indemnice por estos movimientos armados o disturbios civiles. Y tenemos la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, que es el decreto número 89 de 2002 del Congreso de la República de Guatemala, que tiene por objeto crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas en perjuicio de los intereses del Estado. Establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos durante el ejercicio de sus cargos y prevenir el aprovechamiento personal o cualquier tema de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado y de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien, recauden e inviertan fondos o valores públicos, determinando la responsabilidad en que incurre. Entonces, se dan cuenta, hay una responsabilidad civil, penal, administrativa, etcétera, de los funcionarios y empleados públicos. Por favor, hay que tener mucho cuidado si uno es funcionario o empleado público y si administra fondos o bienes del Estado, su responsabilidad es mayor. Y para esto está creada la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y ahí va gradando la responsabilidad. Es el decreto 89 de 2002 del Congreso de la República de Guatemala y es obligación de ustedes leerla, jóvenes, para poder saber cuál es esta gradación de penas que puede haber. Bueno, terminamos este punto. Esta presentación se la subo a la plataforma de una vez para que ustedes la puedan tener. Y el último tema lo vemos el miércoles de esta semana para poder nosotros terminar con el programa y